No, bueno, vamos a trabajar entre nosotros. Vamos a ver una cosa de repaso y vamos a hablar cómo viene. Eh, Tienen que pensar que están en tercero, que es el comienzo de la patología para ustedes. Todos empiezan a ver recién ahora lo patológico. Generalmente eh, lo normal es tedioso. Es una miércoles estudiar una anatomía normal, porque no tiene significación, no tiene sentido. Tiene sentido a partir de algo, o de un movimiento, o de una lesión. Entonces, el ligamento lateral externo, qué sé yo, o el peroneo lateral largo y corto, eh, sufren mucho en el varo o en los esguinces. Entonces, y ahí cuando empieza la patología, retomamos la anatomía y retomamos la biomecánica, pero lo normal no es fácilmente eh, significativo para la mente. No nos genera ninguna emoción estudiar algo normal. Eh, entonces hay que tener muchos recursos. Y ahora es el momento de estudiar neuroanatomía. Digamos, esto que les sucede a ustedes no es algo que es de ustedes porque no estudian. Es un bodrio estudiarlo natural. Entonces, aprovechar esto, este tiempo de cosas y este tipo de examen. El examen va a ser parecido, con la intención esta, de que agarren y puedan copiarse, que no copiarse de ver la respuesta, que puedan buscar en cualquier medio que tengan, ChatGPT, Google, o el apunte, o lo que sea, que tengan todo y puedan resolver la pregunta. Me conmueve más eso que aprendan algo de memoria. Y sepan que a partir de ahora, dónde tienen que ir a buscar esas cosas. Eh, la neurología, la parte, eh, digamos, de las patologías que vemos como kinesiólogos, la base es la neuroanatomía. Y vamos a un ejemplo simple, que no tiene que ver con neurología en sí, pero sí con traumatología, indirectamente con neurología. Tengo un adormecimiento en todo el brazo. ¿Sí? Tengo un adormecimiento en todo el brazo. ¿Han escuchado a gente que se le duerme todo el brazo? ¿No? O vamos a lumbar, una hernia lumbar. Una hernia lumbar, antes de la hernia, paciente que cae con dolor. Dolor en región sacroiliaca, región glútea. En toda la parte lateral del muslo. Y toda la parte lateral de la pierna y el pie. Resonancia, protrusión con leve compresión radicular en el E5S1. Ahora, la compresión de una raíz neurológica me da una sintomatología que pertenece a 6 raíces. No, no resiste ninguna reflexión. La compresión neurológica de una raíz me da solo sintomatología de dolor. Y el resto de la sintomatología, el resto de la sensibilidad y la motricidad está conservada. Entonces, la base de la neuroanatomía, no podemos seguir introduciendo cosas sin procesar neurológicamente con anatomía y neurofisiología y neuroanatomía. Porque viene un quiropráctico y a ese paciente lo saca caminando en 3 segundos, o capaz 4 segundos. Entonces, ¿qué? ¿Le metió una hernia para adentro? Nunca fue la hernia, no puede una compresión de una raíz dar una sintomatología que corresponde a 6 raíces. El nervio ciático está conformado por el plexo sacro, no por el plexo lumbar. ¿Qué me importa
el 5S1 es un 5% del plexo sacro. Y me da la sintomatología de todo el nervio ciático. No es el nervio ciático. El nervio ciático empieza a tirar terminales pasando la rodilla, después que se divide en poquito externo y externo. Ese conocimiento es el que tiene que buscar. ¿Me explico eso? Si no, vamos con el Parkinson. Vamos ahora con el Parkinson. Si tiembla en reposo o tiembla en movimiento. Y bueno, tengo que saber quién coordina. Eso lo vieron, no puede ser que piensen en un problema cerebeloso si el tipo sí se va mata y toma. No. Esas cuestiones tienen que rescatar de todo este proceso que han vivido. ¿No? Eh, bueno, entonces el parcial queda el martes con la misma modalidad. Eh, a las 12. A las 12 del mediodía yo voy a venir y voy a estar acá. Por ahora va a ser domiciliario igual, y va a tener entre 60 y 80 preguntas. Una ganga. Pero van a tener el tiempo de 1 minuto por cada pregunta aproximadamente. Algunas preguntas son muy fáciles, otras no, y van a tener también escrito cuántas preguntas son necesarias para aprobar y van a tener inmediatamente el resultado. Los que no puedan hacerlo o hayan salido mal, rendirán con una modalidad diferente seguramente el siguiente martes. ¿Está? Bien. Vamos a ver 2 o 3 cositas. Primero, los temas. Vamos, que se repita. Se ve esto, ¿no? Chicos, online se ve, ¿no? ¿Alguien que ve? Sí, profe, se ve. Esclerosis múltiple o esclerosis en placa, esclerosis lateral amiotrófica. Paraplegia no vimos, como debiéramos haber dado, así que no hay pregunta de paraplegia. Síndrome extrapiramidales y Parkinson y Parkinsonismo serían los síndromes extrapiramidales. Parkinson es la enfermedad declarada y Parkinsonismo son síntomas de Parkinson que no tienen la enfermedad declarada, pero sí hay rigidez, sí hay temblor en reposo, o algunas otras cuestiones que no es enfermedad de Parkinson. TEC y Charcot-Beritud y Duchenne. Yo no recuerdo si dimos vértigo posicional paroxístico. Lo dimos en el... Tanto se quedó, perfecto. Y también hubo preguntas Sí, También bien. habría preguntas de coma en el examen pasado. Bueno, no. Pero este va a haber también con estado de conciencia. Bien. Ahí entra. Y ahora vamos a ver algunas cosas que me gustaría recapitular el Parkinson y después que se vayan a estudiar nomás, ¿no? Pero práctico tenemos. Práctico sí tienen. Práctico lo que ustedes quieran ir viendo, lo van a ver. Pero esto me interesa a mí. Bien. Vamos a ver ahora estado de conciencia y Parkinson. Y cualquier otra duda que tengan, la vemos y después quedan liberados para ponerse a estudiar. No es mucho estudio. Un hombre de 68 años consulta por dificultades progresivas para caminar y realizar tareas finas con las manos. Refiere temblores en reposo en su mano derecha desde hace aproximadamente 2 años, que disminuyen al moverla. Su familia comenta que la voz
se le ha vuelto más monótona y que ha perdido expresividad facial. Al observar la marcha, se nota una ligera flexión del tronco, pasos cortos y dificultad para iniciar el movimiento. Parkinson. Bien, vamos a ver de a uno los signos. ¿Qué signos y síntomas permiten sospechar de la enfermedad de Parkinson? La marcha. Que si quieren participar en casa, la marcha, ¿qué tiene la marcha? Bien, la marcha festinante a mí me resulta como la rueda dentada. No sé qué es una marcha festinante, pero bueno, pero no sé, nunca supe qué es festinante. Pero el tema es este. La característica tiene que ver con la inclinación hacia adelante y que va como haciendo esto. Sin disociación, bueno, hay disociación. Sí, bueno. No hay asociación de escápulas, o sea, la escápula, la cintura escapular y la cintura pélvica no disocian, que una rota por un lado para el otro. Y esta es la marcha pélvica. Y para frenar, se agarra. Para frenar, se agarra de algún lugar porque no pueden frenar. Pero más o menos no es así, tal cual. Entonces, uno de los signos que se sospecha es el relato de la marcha de la familia, ¿no? La marcha de pasitos cortos, que no pasa el pie. La dificultad para iniciar el movimiento de la marcha. Cuando hablamos de rehabilitación neurológica en la marcha, se suele poner como una valla que para el inicio desde el inicio de la marcha, una valla para pasar, que en vez de actuar como una dificultad que no me permitiría alcanzar, actúa como una generadora, una valla digo, puede ser un rolo, un palo de escoba, algo, actúa como una generadora de un impulso mayor para el comienzo de la marcha. Entonces, empezar con la acción de tener que levantar el doble del alto del pie es algo que le hace tomar decisión de salir de ese congelamiento y que le cuesta empezar. O una voz, 1, 2, 3. O algo que le sea más significativo y mayor el estímulo para el comienzo. Así que esa es otra. La otra hablaba de cómo hablaba, ¿no? Vamos a volver. La voz se le ha vuelto monótona y ha perdido expresividad. La gente con Parkinson avanzado, le brilla la piel. Todo estirado, ¿sí? Y cara de nada. Cara de jugador de póker en relación a que en el póker uno, con la expresión, puede, digamos, dar a conocer al otro la mano que tiene. Entonces el jugador de póker tiene una buena mano, tiene una mano mala, una mano más o menos, la cara siempre. Y nunca expresa nada que es la característica de él. Entonces, bueno, en relación al póker, porque en ese momento el póker estaba más conocido, pero podría ser cara de Botox. Sí, cara de Botox. Que hablan así, que no se mueve nada. Y bueno, podría ser eso ahora, un jugador de truco. Pero la expresión se pierde, no hay, no hay más arrugas de expresiones de ningún tipo, se van perdiendo y la piel queda tensa por la musculatura y la voz se hace monótona, no hay entonaciones, no hay
momentos hermosos. No había nada. Entonces, eso si lo detecta la familia, también uno puede percibirlo cuando está frente a un paciente, pero lo que sucede es que no tenemos la comparación de cómo era antes, capaz que siempre fui así, poco expresivo. Entonces, para saber si perdió expresividad o ahora es más monótona, debiéramos tener el relato de la familia. La marcha y de los movimientos. Bien. Dificultad para realizar tareas finas con las manos. Que no tiene que ver con el temblor, tiene que ver con estar peleando con esa bradicinesia, con ese tono aumentado y por rigidez. Entonces, si armaba mosca para pescar, si tenía que hacer un nudo, si tenía que hacer plantines, ese tipo de cosas se ven entorpecidas. Pasos cortos, dificultad para iniciar el movimiento. Bien, ¿qué estructuras del sistema nervioso central están afectadas? Hay un ganglio, no sé si quieren participar, negra, salsa negra, el locus niger. Hay un ganglio encargado de producir un neurotransmisor. Digamos, el impulso nervioso va a través de la neurona, del axón, y cuando pasa de una neurona a otra, lo hace con la liberación en ese lugar de un neurotransmisor. Hay neurotransmisores que excitan más, otros que predisponen a alguna cosa u otra. Acá la calidad y la cantidad de uno de los neurotransmisores, que es la dopamina, está perdiéndose. Entonces aparece esa bradicinesia, esa rigidez característica. ¿Cuál es la base fisiopatológica del temblor y la rigidez? Bueno, lo mismo. Eso no me... ¿Qué consecuencias funcionales puede tener este cuadro? No, del Parkinson, todo completo. Funcionales en relación a la vida diaria. ¿Cómo esta enfermedad afecta funcionalmente? Por ejemplo, pero tampoco no va a poder abrocharse el cinturón en un estadio avanzado porque no tiene la movilidad escapular. ¿Qué otra cosa piensan que está afectada funcionalmente en las actividades de la vida diaria? Sentarse y pararse también. Sí. Pero ponerse en esto, porque la kinesiología actualmente cambia de rumbo todo el tiempo y una de las cosas hacia dónde va es hacia la evaluación de la función. Nosotros reeducamos funciones y la función es la suma de un montón de movimientos analíticos, pero el fin es la intención, es la función. No hay posibilidad de pensar en evaluar ahora, ¿no? Actualmente, sin un fin. Yo no quiero hacer esto. Yo quiero peinarme. Yo no quiero hacer esto. Yo quiero lavarme los dientes. Yo quiero prenderme el corpiño. No yo. Pero no quiero hacer una extensión y una rotación. No, entonces, pensar en funciones me va a permitir lo que sigue, que bueno, estrategia de abordaje terapéutico considerando objetivo a corto y mediano plazo. ¿Para qué quiero moverle la escápula? ¿Para qué quiero? Bueno, porque le da alivio. Bueno, porque su ventilación está disminuida en volumen. Funcional, pero ¿para qué funciones?
Es para todo en general, para su vida. Bien. Entonces, ¿qué cosas va a tener en cuenta? En su vida, pero no es poco eso, porque tenés que investigar qué es lo que hace. Tenés que investigar si vive en el piso de arriba o en el de abajo, si el baño es factible de que le sea útil, si come carne todo el día va a tener que masticar y no puede, si ese tipo de cosas de función en relación a su realidad es lo que tenemos que aprender a indagar. No sé si me explico. Entonces, imaginando algo ficticio, alguna situación determinada, ¿qué cosas piensa? Porque una rigidez me va a afectar en todo. Entonces, generalmente el dolor que genera es algo atendible. La falta de movilidad torácica, que para que le garantice una ventilación óptima, también es algo medio común, porque las patologías recurrentes respiratorias tienen esta cuestión en común, la falta de ventilación. No hace un suspiro grande, pero no puede. Están peleando con su tono. Aspectos de entrenamiento, motor y la flexibilidad deberían priorizarse. Bueno, la parte de cuestiones vitales, de poder comer y respirar, tomar agua, limpiarse el culo, lavarse los dientes, bañarse. Sí, cuestiones vitales importantes. Pensar en estadios diferentes. Eh, hay en kinesiología, bueno, hay algunas, algunas pautas que terminan, pero comprobándose que son beneficiosas para la gente de Parkinson. Trabajar con disociación de escápulas, por ejemplo. Entonces a veces les indican hacer boxeo, que entrenen boxeo, porque directamente la disociación genera cuestiones cognitivas de trabajo eh, de decisión, cuando no, que estoy. Y si cae igual una tarjeta, cae par, con un número par, yo tengo que ir con la derecha. Y si cae impar, tengo que ir con la izquierda. Entonces estoy esperando que caiga. Cuando cae el número, esa toma de decisión no solo es un refuerzo a la acción, sino que simultáneamente tengo una inhibición para el que no es. Entonces, esas acciones de inhibición son muy bienvenidas y están comprobadas que dan buen resultado. De esas un montón. Si tira y pica en el techo o alguna cosa, si pica en el piso, termino. A un golpe hago esto, lo que se le ocurra, pero cuando tengo que decidir por dos situaciones, una decide y hace y la otra tiene que inhibirse. Así que bueno, eso es muy interesante. ¿Qué papel juega la motivación y la comunicación en la adherencia al tratamiento de enfermedades neurodegenerativas? No sé cómo piensan, porque vimos Duchenne, ELA, Parkinson. No, bueno, no, sí, no, todo pensar, bueno, apurate porque te vas a morir, ¿eh? No voy a hacer así nunca con un paciente, pero en algún momento aparece la muerte. Bueno, pero ahí entra lo ético. Uno, no sé si tiene la autoridad para decirlo, ¿no? Ese de merecimiento es una cosa que lo pensamos desde nuestra realidad, pero tener en cuenta de que tiene que haber comunicación, que hay enfermedades terminales, que cada vez van a estar peor. Mi señora trabaja, es fonoaudióloga y trabaja muchísimo en deglución y tiene, creo que todos los pacientes que tienen ELA en Concordia los atiende ella. Yo, bueno, ¿cómo es
atender a un paciente que cada vez está peor. Sí, que me llama la atención porque terminan con un vínculo muy grande con la familia. eh, Ella tiene presente, mi señora, mucho más la muerte que yo. Ella ve día a día cómo los pacientes van perdiendo funciones. Digo, bueno, ¿qué se siente? Que va a trabajar sobre la deglución, pero la semana que viene vos sabés que está peor. Bueno, estas cuestiones tienen que aparecer, la motivación, la comunicación, la adherencia al tratamiento, lo más que pueda estar funcional porque es lo que corresponde para poder vivir dignamente, ¿no? Que- Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Una mujer de 35 años. Ah, y el anterior, ¿se acuerdan cuántos años sería? 68. Entonces, pensar que 68, seguro, si tuvo Parkinson habitual, está en una etapa medio avanzada ya, que la enfermedad lo está corriendo. ¿Ah? Cambian mucho los síntomas para considerar un síndrome Parkinson. Sí, 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 porque a veces el parkinsonismo no progresa, como la enfermedad, no podés, no tenés parámetros. Como que por ahí tiene el síndrome, como que tiene como el momento donde se nota mucho y el momento donde no. También, sí, 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 dependiendo de la causa. Una enfermedad de parkinsonismo, los boxeadores aparece. Mi abuela tiene Parkinsonismo. Y no todos los temblores son parkinsonismo o Parkinson. Hay temblores esenciales y temblores en reposo. Temblor en reposo. Temblor en intención, cuando yo voy a hacer algo y empiezo a temblar cuando lo voy a hacer, es un problema cerebeloso, de coordinativo. en reposo. En reposo. Entonces, esos temblores por ahí no siempre son parkinsonismo, hay otras causas, ¿no? Hay, de hecho, en el FLENI un departamento que se llama Departamento de Movimientos Asociados y trabajan sobre los temblores esenciales, que miden la frecuencia, si es más fino o es más grueso. Bien, esto tengo que sacar enseguida. Una mujer de 35 años sufre un accidente de tránsito, auto versus moto. Moto era ella, ¿no? Llega al servicio de urgencia con traumatismo cráneoencefálico, está acostada con respiración espontánea y sin respuesta verbal coherente. Esto es una carpeta de entrada a guardia, ¿eh? O cuando recapitulan el día, pone la historia de cómo entró, ¿no? Y si pone una carpeta nueva en la internación, entonces dice, paciente de 35 años, sufre accidente de tránsito, llega al servicio de urgencia con trauma cráneoencefálico, está acostada, con respiración espontánea y sin respuesta verbal coherente. Abre los ojos solo ante estímulos dolorosos. Emite sonido incomprensible. Retira el brazo al aplicar el estímulo doloroso. En el esternón. En el esternón. No hay signos de fractura de miembros. ¿Cuál es el estado de conciencia que tiene? ¿Está en coma o no? ¿Por qué? Bueno, y si vamos a la escala de Glasgow, vamos a sacarlo. Bueno, Bueno, yo seguro porque hace sonido, abre el rojo y mueve el brazo. Yo si muevo el brazo, un montón. ahí está. Acá en coma no está. Bien, no, si tuviera 7, no hace nada de esto. Así que sabemos que no está en coma. Pero es muy interesante lo práctico del Glasgow, porque acá no dice cuándo entró. O sea, no dice si hace 3 días que está. Es posible que sea hoy mismo que haya entrado hace un rato, pero saber cómo entró y saber cómo sigue es un buen parámetro práctico para tener en cuenta. Si tuviese un Glasgow más cerca del coma, persistente,
que me deje, digamos, en duda si va a despertar o no. Empieza el Glasgow a tener como la imposibilidad de evaluar si adentro está o no está. Lo que mide es el estado de relación con el medio. Si me sigue a mí, si responde a lo verbal, si responde al estímulo, todo de afuera. Pero no sabemos si adentro está. ¿Se entiende eso? Así que bueno, respira espontáneamente, tampoco el traumatismo puede generar alguna respiración neurológica, algunos cambios de la frecuencia y las intensidades, y bueno, algún daño neurológico. No tiene ningún aparente, así que está vigil, está vigil. ¿Se va a recuperar? Bien. Bueno, ¿alguna cosa para que quiera saber antes de ir a estudiar? Mándenme mensaje si tienen duda. Y Alzheimer no dice. Es que el Alzheimer cursa con rigidez, con mucha rigidez escapular y del tronco, las demencias. Alzheimer. O sea, la comparación con Parkinson. Con Parkinson. Ah, sí, lo dio Hernán. Sí, creo que sí. Sí, pero porque él trabaja con eso. Pero tiene esa rigidez propia de... Esa pena no entra en el Parkinson. No, el parcial es poquito. Pero las preguntas son muy fáciles. Yo creo que en 20 minutos la terminan. No. Y todas para que tengan una sola respuesta correcta. Y fácil. ¿Está? Bueno, ahora vayan a estudiar más. Me voy a dar clase de terapia intensiva. Nos vemos a las 2, a las 12, el martes que viene, larga. Ya lo voy a dejar visible en estos días.